Sí, creo que eso sí te lo vimos. Bueno, yo voy a poner en un gráfico, las condiciones estas de continuidad, o sea, la definición de continuidad y la clasificación de las discontinuidades, como para que empecemos. ¿eh? Eso es central a la hora de los gráficos, a la hora del parcial, a la hora del examen final, de todo. Así que bueno, por acá vamos a empezar. Vamos a decir que una función es continua en un punto, continua en el punto x igual a x0 o x igual a a. Si f de x0 existe y si los límites, si ese también es el límite, es decir, si el límite, cuando x tiende a x0 de la función, existe y además son iguales. Es decir, si el límite para x que tiende a x0 de la función es igual a f de x0. Entonces con tres condiciones, vamos a decir, con tres condiciones, en realidad es una sola. Ustedes van a ver en el práctico que para que una función sea continua en x0 tiene que cumplirse esto. El práctico es como que lo resume en una sola idea, en un solo concepto. ¿Sí? Pero en el teórico decimos que hay tres condiciones para que la función sea continua en un punto. Continua en un punto. Voy a volver a repetir ese concepto. Si no se verifica esto, por supuesto, o sea, si esto no se cumple, entonces y igual a f de x en x0 es discontinuo. Y entonces acá viene la otra parte, la segunda parte, la de clasificar las discontinuidades. Dale, Felipe, gracias. Ahora acabo de leer en el chat que vos me pusiste. Esto es como para usarlo de introducción, entonces. ¿Por qué estudio discontinuidades? A ver si nos ponemos de acuerdo en este concepto. Los voy a silenciar a todos. Gente, los voy a silenciar a todos. Lo que no quiere decir que si alguno quiere acotar o preguntar o decir que me equivoqué en algo, abre su micrófono y habla, ¿no? Eso ya sabemos cómo es. A ver, arreglaremos un poco la pantalla. Ahora, un poco mejor. Y ahí el pizarrón se ve un poco mejor. A ver ahora el pizarrón. Ahí el pizarrón un poco mejor. ¿Listo? Perfecto. Entonces, pongamos el pizarrón así nomás para que todo el mundo vea. Primera condición, estudio continuidad en un punto. Entonces, ¿por qué yo digo la función es continua o la función es discontinua? ¿Por qué digo la función es continua? Porque es continua en todos sus puntos. Porque en realidad lo que yo hago no es buscar continuidad, sino al revés, busco discontinuidades. Entonces, con un ejemplo real, con un ejemplo de la vida diaria, vos te podés acordar de eso. Fíjate. Yo te cuento mi caso. Entonces vos ponelo para tu lado al ejemplo este.
Yo tengo un trabajo en la 10 pesos. En enero me pagan 10
por el f de x es continuo. Si el límite, Francisco Marchena, si el límite para f de x es igual a f de x0, es continuo. Ya sé, creo Por que lo eso. que hace significa existe cuando el límite x tiende a. Creo que significa eso. Claro, bueno, pero Marti, fíjate, lo que no se cumple es que no existe f de a. Por eso la discontinuidad es evitable cuando no existe f de a. Está bien hecho el resumen. Esto es el límite, esto es a. F de a no existe, porque hay un hueco ahí. Pero el límite para x que tiende a de la función sí existe esto. Entonces, cuando f de a no existe, pero el límite sí existe, es una discontinuidad evitable. Esto es lo mismo que escribí recién, idéntico, idéntico a lo que escribí recién, solamente que en vez de ponerle x0 le puse a, le cambié el nombre, nada más. Listo, Martín, perfecto, perfecto. Entonces ahora analicemos otros casos en donde también la discontinuidad es esencial o evitable, depende del caso. Así yo me quedo tranquilo con terminando el tema. Pero el ejemplo, el resumen que hizo nuestro compañero, porque ahora me acuerdo que un compañero nuestro hizo un resumen mientras que estamos conversando, no me acuerdo quién fue el que lo hizo, y lo puso en el grupo para que lo analizáramos y estaba correcto el resumen. Estuvo muy bueno hecho el resumen, que incluso lo hizo durante la clase, o sea, íbamos discutiendo algunos conceptos ahí mientras que él lo iba haciendo. ¿Sí? Ahora, el tema es que en los ejercicios de los parciales, o en los ejercicios teóricos, ¿no? En los ejemplos teóricos que yo te voy a tomar en un examen parcial o en un examen final, tengo algunas otras cosas, como por ejemplo esto. Entonces, de estos cuatro gráficos, gráfico 1, 2, 3 y 4, primero quiero que me digan si A pertenece a la función, si A pertenece al dominio de la función, y si la función en A es continua, y si no, quiero que me digan tipo de discontinuidad. Son tres preguntas. Tres preguntas. El punto y el límite, es decir, si yo tomo límite en un punto cualquiera del eje X, el punto puede pertenecer o no al dominio. Es decir, si yo tomo el límite para X que tiende a 4 de X más 2, evidentemente 4 pertenece al dominio, porque 4 más 2 es 6, me da una imagen. Pero yo puedo tomar este límite y también puedo tomar este límite. Porque el 4 no pertenece al dominio de la función. Sin embargo, yo puedo tomar límite para un punto que no pertenece al dominio. O sea, acá pertenece al dominio, acá no pertenece al dominio. Guarda con eso porque también es una pregunta del parcial, es una pregunta del examen. La tendencia, ¿hace falta que pertenezca al dominio de la función? No, te juro por Dios que no. Y acá lo vamos a ver. Acá lo vamos a ver.
Claro, sería el caso del ejemplo 2, dice Lagus, y tiene razón. Tiene razón. Pero veamos qué sucede. En el caso 1, ¿A pertenece al dominio de la función, sí o no? ¿Y por qué? O sea, ustedes contéstenmelo. Alguien abra su micrófono y dígame si pertenece, no pertenece, si pertenece por tal cosa, no pertenece por tal cosa. Vamos, empiecen a hablar. Bueno, en el uno creo que pertenece porque el punto A sí pertenece, porque hay una recta que va para arriba que lo toca el punto. Así que eso. Máximo Sánchez, en un cordobés impecable, ¿sí? No usamos el idioma matemático para nada acá, pero en un cordobés que se entendió espectacularmente, dijo que si por el punto X igual a A, yo levanto una vertical y corto a la gráfica de la función, el punto A pertenece al dominio. Fíjate, tengo acá el punto A, piqui, 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 levanto una vertical, corto, este punto se llama f de A. Como f de A existe, esto implica que x igual a pertenece al dominio de la función. Listo. Acabas de decir, el Máximo dijo impecablemente que si por el punto x igual a levanto una vertical e interseco a la gráfica de la función, ahí en ese punto, existe f de a, entonces f de a existe, entonces x igual a pertenece al dominio de la función. Chao. Primera pregunta contestada. Entonces ahora quiero que otro me conteste. No, para Juan. Mira Juan Cruz lo que dice. Juan Cruz dice, si f de a es el límite por izquierda. No sé todavía lo del límite, pará. Veamos primero si pertenecen o no pertenecen al dominio. Solo eso, Juancito, primero. El punto A, en el 4, otro, que no sea máximo, otro. Dígame si el punto A pertenece o no pertenece al dominio de la función. No, por el chat no. Abran el micrófono y hablen. Fran, te escucho. Francisco No pertenece. Marchena. Ahí está Fran. Para mí no Fran, pertenece porque no corta en el punto. a ver, Fran, fíjate, si yo levanto una vertical por el punto A, Sí, ¿no toco a la función? sí, El no punto toca. Pero no está ahora. incluida. Ah, pero corta la función. Sí, corta, Este pero no está punto incluida. es la gráfica. Entonces, fíjate, ese punto es f de A. Lo que está sucediendo acá es otra cosa, es cuando veamos el límite. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero A sí pertenece al dominio. O sea, acá A pertenece al dominio de la función. Gracias, Fran. Bien. En el gráfico 2, otro, que no sea ni el Fran ni el Máximo. Otro. Quiero escuchar a una señorita también. Vamos. No pertenece. Díselo Martí, no pertenece. ¿Pero por qué, Martí? Porque en ningún momento toca a A. Parecido. Si por A levanto una vertical, ¿a quién no corto? La gráfica. Gracias a la gráfica. Pero déjenla que cuando uno empieza a hablar, cualquiera de nosotros no hay que interrumpirlo porque es que está pensando. Nada más. Va a Viste que a pensar. veces, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero a mí a veces que estoy pensando una frase o algo y tengo una madre, porque viste que la naturaleza nos ha provisto de una madre, gracias a Dios, y ella me interrumpe y se mete en lo que yo estoy pensando. Y me da ganas de matarla, pero como es mi vieja no la puedo sacar por la ventana en una piña. Bueno, a veces tengo ganas, pero no. Martí, cuando yo por el punto A levanto una vertical, ¿a quién no corto? A la línea. A la gráfica de la función. A la gráfica de la función. ¿Sí? Hay dos palabras que en análisis matemático no existen. Línea y raya. La línea, ¿saben qué es? Eso es una línea. Y una raya es un tiburón que anda por el mar. No tiene nada que ver con esto.
Así decía un profesor mío de la universidad, el ingeniero Sánchez decía eso. O sea, no lo inventé yo. Y entonces dice Felipe, mira lo que acota Felipe en el chat. Él dice que yo estoy diciendo demasiadas veces la palabra valores. Él me corrige muy correctamente. Muy correctamente. La palabra valor no hay que usarla acá. Acá son números reales, números del eje X, números del eje Y. Cuando uso la palabra valor, medio como que me está haciendo ruido algo adentro, loco. ¿Entendés? O sea, hay que hablar cada vez un poco mejor. Entonces la Martí ya no va a decir más línea. Ahora va a decir la gráfica de la función. Todo esto es el gráfico. Y esto es la gráfica de la función. Fíjate qué nombre feo, ¿no? Bueno, sigamos. Sigamos. No voy a hacer acotaciones sobre mi ropa en el chat, como hace Juan, no voy a hacer acotaciones sobre mi ropa. Gente, entonces, A no pertenece al dominio de la función. Precisamente porque no existe f de A, porque la vertical no corta a la gráfica. En particular, acá tengo una asíntota vertical, en particular, pero eso después lo vemos. Y acá, otro, a ver, cualquiera. Juan Cruz, ¿cómo andas para contestarme? A ver. No, no existe. En ningún lugar dice ahí que el punto S sea el punto A. Perdón. Ah, bueno, sí existe. Mala persona el Juan. Mala persona, el Juan es mala persona. No importa, no importa. Yo voy a tomar nombre, yo voy a sacar mi libretita como hacía Pablito Escobar Gaviria. Pensé que era una trampita, pero no. No, Juan, no, me había olvidado nada más. Ahora, entonces ahora decime, Juancito, ¿qué pasa Sí. con el X igual a A? ¿Pertenece o no al dominio? Sí, pertenece al dominio. Pertenece al dominio. Pertenece porque f de A está acá. F de A está acá. Entonces está más que bien f de A existe. Entonces A pertenece al dominio. A pertenece al dominio de la función. Listo. Segunda pregunta. Segunda pregunta. En X igual a A. Sigamos con el análisis de este que dijo el Juan, ¿no? Sigamos con este gráfico 3. Puso que A pertenece. Gracias, Agus. Che, loco. X igual a A pertenece al dominio de la función. Pero sigamos con el análisis de este. Veamos, la función A es continua. Quiero que otro me conteste, no cualquiera de los que ya ha contestado. Profe, le están diciendo que se confundió, que puso que pertenece en el segundo gráfico. ¿Corregí cualquier verdura? Sí. A pertenece. El de abajo sería. Acá, el que había dicho el Martí. No pertenece. Ahora sí, ahora está muy bien. Gracias Juan y Agus. Bien. Profe, la respuesta del tipo de discontinuidad es... Pará, decime primero si es continua, Santi. No, es No es continua. No es continua. No. La función es discontinua, es discontinua en X igual a A. Sí. Perfecto. Pero como dice el Santi, apenas él me diga que no es continuo, yo le voy a decir, bueno, entonces clasifícamela, decime qué discontinuidad tiene. Dale, Santi. Evitable porque no es cerrada acá el punto. No es cerrado. Bueno, para Santi, eso lo podés pensar, pero no me lo tenés que decir así. Está bien el concepto del Santi, o sea, él tiene en la cabeza que si la gráfica viene así y queda abierta, la función es discontinua. Y es discontinua evitable. Bien, es discontinua evitable. Pero veamos... No pertenece en el punto. O sea, hay que demostrarlo o el punto no toma la función. Santi, para. Hay que demostrarlo con el límite. Con el límite. El límite de X teniendo A no es igual al resultado de la función de A. El límite para X que tiende a A de la función, ¿existe o no existe? en ese punto no. Fíjate, el límite sí existe. Porque mirá, fíjate, como No, vos no, decís, se acerca a este valor. Esto es el límite. O sea, existen, pero no coinciden. Ahí vamos, Juan, pará.
Entonces, fíjate, Santi, yo pregunté primero, ¿el límite existe o no? Sí, el límite existe. Sí, Lo que pasa, f de a existe, también existe. Lo que pasa es que no se da la última condición, la tercera. Que esto y esto sean iguales, fíjate. Para que lo voy a poner en otro color. Así lo logran ver un poco más. Voy a borrar este 3 que me está jodiendo. Fíjate, f de a es distinto que l de a, que el límite. Como f de a y el límite existen los dos, pero son distintos, es una discontinuidad evitable. Entonces, como f de x, como l es distinto de f de a, es una discontinuidad evitable. Perfecto, sí. El análisis del Santi era impecable, lo que pasa es que le faltaba un poco de jarabe de pico ahí. Me faltó desarrollarme. Un Por lo poco de menos palabras, máximo. Santi, nada más. Bueno, cópienlo todo, a ver, cópienlo, a este cópienlo. Cópienlo. Y, porque este me va a servir también para definir estos otros. ¿Ah? Y me dan 2 segundos y vuelvo. Mañana lo llevo a guardar y después me olvidé. Digo, no te lo muestre. Ahí queda. Pero para que te muestro. Disculpen, gente. Ahora sí, seguimos. ¿Cómo estuvo este gráfico? El gráfico que le llamábamos 3. Importante el aporte del Santi y del Juan cuando decían las cosas que dijeron, ¿eh? Profe, yo tengo una pregunta del Sí, análisis. Juan, te escucho. Cuando pones el límite de fx cuando x tiende a a, y ahí pones igual, el límite no debería ser no coincide, o sea, no sé si ahí pusiste el símbolo igual, no debería ser el símbolo Lo que coincide. pasa es que el límite es L. Lo que Claro, no pero coincide es L con claro, yo A. hablo de lo de L, o sea, L con FDA, no del límite. El símbolo que pusiste después no debería ser con 3 líneas, ese. Bueno, me gustó la corrección del Quiero saber Juan. si tengo bien los Bueno, conceptos, ¿no? porque yo, sí, Juan, sí. ¿Sabés qué pasaba? Que yo esto lo analizaba como si fueran números. El número L, el número FDA. Pero como vos lo ves referenciado al gráfico, también coincide. Si yo digo el punto L y el punto FDA, es con 3 rayitas. Esa es la diferencia. Gracias. Profe, ¿nos dijiste que copiáramos solo el paso 3 o todos? Yo diría que solamente el gráfico 3 y ahora desarrollamos el otro. Profe, Es como ustedes quieran. Ahí va la foto, Santi. Perfecto, gracias. Juan, ¿me entendés Sí, obvio, como para simplificarlo. Bien. profe, Listo, ahí no te sé, creo, loco. profe, yo no sé si yo estoy errado. Quiero sacarme la duda y voy a preguntar. A ver,
Si yo tomo, cuando yo tomo límite y ese límite que yo tomo no es el punto que yo quiero evaluar, en ese caso, cuando el límite es diferente por derecha y por izquierda, es evitable en ese caso, ¿no? ¿No? Acá los límites por derecha y por izquierda son iguales porque el límite existe. Acá los límites son distintos. Ah, ok. Fíjate, Pero si ese... Franco, fíjate. Para X que tiende a por derecha y por izquierda, la gráfica hace así. La gráfica se acerca al mismo número. Bien, bien. Y si el punto estuviera dentro de esa gráfica, ahí ya volvería al gráfico primero. Claro. Y claro. ahí no coincidiría el límite. Y ahí no coincidiría el límite. Claro. Listo. Gracias, ahora sí entendí. Che, ¿se han dado cuenta ustedes que esto no es una cuestión de un día nomás, no? ¿Se dan cuenta cuántas vueltas le venimos dando al tema? Profe, Escucho, Martín. ahora estamos analizando si es continua o discontinua. Y si es discontinua, la clasificación. Si es discontinua, ay, ¿tiene clasificación? Ah, ya. Evitable y esencial, Martín. Ah, claro. Y de las esenciales hay que ver si es salto finito o infinito, o esos son tipos, eso no hay que aclararlo. También son tipos. Ah, La ok. discontinuidad, pues, mira, la función puede ser, a ver si ven acá. La función puede ser continua, discontinua. Si es discontinua puede ser evitable, esencial. Y si es esencial puede ser de salto finito, de salto infinito. A ver si eso te ayuda un poco, Martín. ¿Y el asintótico? Es el salto finito, es el salto infinito, es este. Ah, ok, listo. De salto finito no hay ninguno acá. Pero es cuando, por ejemplo, así, dibujemos un quinto ejercicio. ¿Ves? ¿Martín? Sí, sí. Sí. Este Eso sería un salto finito. Un salto finito sería, Fran. Adhiriendo un poco al comentario de Juan Cruz, es que por eso yo le doy tanta vuelta a esto, gente, porque hace falta. Porque el concepto de límite me parece que es importantísimo en el análisis matemático. Y si vos no le pones atención e intención de entenderlo, se pierde el concepto. Yo cada vez que explico esto, por ahí otros conceptos los puedo explicar más rápido, por ahí ni siquiera lo explico y vos lo tenés que estudiar de la punta. Pero a esto hay que darle muchísima bola, muchísima bola. Igual que al concepto de derivada. Al concepto como concepto de derivada hay que darle muchísima bola. Después, hacer 4.000 ejercicios, no importa, eso te hace falta también. Pero el concepto es una cosa central para entender el teórico y para aprobar el teórico. El punto de esto es diferenciar entre esenciales y evitables. Claro, Felipe. Claro, Felipe. Porque mira lo que dice Felipe en el chat. Él dice que todo esto es son todas funciones discontinuas, sí, son todas funciones discontinuas. O sea, esto no anda acá. Entonces, cuando llego a si es discontinua, ahí tengo que decir que es. Lo que pasa también es que yo desde ahora les voy a pedir a ustedes que miren quizá un poco más el apunte de Dante Quinteros, porque me parece que están estudiando un poco. Y recuerden que en algún momento hemos hablado de que hace falta sentarse a leer todos los días para entender lo que vamos viendo en la clase siguiente. Este resumen que hizo nuestro compañero en la clase pasada, que está espectacular, ya lo tenés que tener incorporado en tu cabeza para todo esto que estamos analizando hoy. La segunda es evitable porque no pertenece al dominio. La segunda es... No, fíjate que acá no tengo límite lateral, o sea, todavía no hemos analizado acá la discontinuidad, pero lo analicemos ahora.
Fíjate. Límite para x que tiende a de la función. ¿Existe o no? A no pertenece al dominio, la función es discontinua, eso seguro. Pero ¿qué tipo de discontinuidad tengo? ¿Tiene límite o no? Mirá, voy a hacer el desarrollo acá en el 3, en el lugar del 3 que tenía. Ah, sí, profe, que me había dicho que era un salto finito ese, ¿o no? No, para mí. Che, quiero contarle una cosa de mucha intimidad mía. Hasta recién estaba mi vieja, vino a tomar mate temprano, y entonces cuando la Marti dijo, no, para, no saben lo que se rió. Casi, bueno, no voy a decir casi se hizo pis, pero sí, casi se hizo pis ahí en la silla. Así que bueno, como siempre, ¿no? Gracias a ustedes, yo la paso muy bien. Además me pagan por esto. ¿Tiene límite para x que tiende a A? O sea, A no pertenece al dominio. Ya lo dijimos eso. Límite para x que tiende a A de la función. ¿Existe o no? No. El Juan Cruz dijo no, cerrado. ¿Está segurísimo de que no? Sí. Tiene razón, Juan Cruz. No tiene límite. Vale, Pero yo ahora le voy a hacer la pregunta que los alumnos tienen más miedo, que es ¿por qué? Entonces ahora... tiende a infinito ahí. Pero pará, Juancito. Felipe dice porque no corta la recta. No, Felipe. Que no corte la recta es que no tiene imagen. Porque el límite por izquierda no es igual al límite por derecha. Vos sabés que no, Rocco, no es esa la respuesta correcta. Juan, decime por qué. Porque ahí el límite tiende a infinito. ¿Cuál límite? ¿El límite L? El L. El límite para x que tiende a valores menores es menos infinito. El límite al que llamábamos límite por izquierda, el límite por valores menores, que acá se pone límite por izquierda. El límite por izquierda es más infinito, y el límite por derecha, lo voy a poner acá, mira. El límite por izquierda es más infinito, y el límite por derecha... El Rocco dijo una cosa. El Rocco dijo, el límite por derecha y el límite por izquierda son distintos, dijo él. Y yo le dije no. El límite por izquierda es infinito. ¿Y el límite por derecha? Menos infinito. No, la Franco, si no tengo nada graficado de acá. El límite por derecha no existe. Ni siquiera tengo función. No, Martí, el derecho no es que valga cero. O sea, tengan cuidado que acá decir que algo vale cero es darle un valor. No tengo gráfica. De A para allá no tengo gráfica. En la vida diaria, cuando uno dice no tengo, es igual a cero. Pero en el análisis matemático, en la matemática en general, no tengo, a veces no es lo mismo que cero. Guarda, ¿eh? Entonces el límite por izquierda vale menos infinito. El límite por izquierda vale menos infinito. El límite por derecha no existe. Y entonces, ¿qué sucede acá? El límite no existe. ¿Por qué no existe el límite? Porque uno de los dos límites no existe. Entonces, para que haya el límite, yo tengo que tener los dos. ¿Cómo, Mateo? Perdón. Para que haya el límite, yo tengo que tener el límite izquierdo y el límite derecho. Y tienen que ser iguales. Ah, ok. Acá, por ejemplo, tengo el límite por izquierda y el límite por derecho diferentes. Acá no existe el límite. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Copien este entonces. Profe, una pregunta. Si en ese caso el límite por derecha hubiese sido también infinito, ¿el límite de x tendiendo a sería infinito? No. No, Perdón. El límite es infinito, pero se dice que el límite no existe, porque los límites laterales son distintos. Acordate que los infinitos son incomparables. Ah,
Claro, porque no son números como tal. Y el otro también, estos dos infinitos no son comparables. No puedo decir que este y este son iguales. Ah, listo. Gracias. Anotado en la carpeta, pero no lo terminé de ahora lo entender. hacemos un poco más. Me estoy Claro, pero- conformando con esta frase que puso Leo. Es así tipo, Entendí un poco más. Entendí un poco más. Esa es la idea, gente. Todo el rato entender un poquito más. pero si es tipo asintótico, así. Nunca va, no existe el límite por derecha, no es infinito ni nada. O sea, no existe Lo que porque pasa es que nunca va a tocar. cuando el límite es infinito, cuando el límite es infinito decimos que el límite no existe. Le voy a sacar una foto para la Maca que quiere una... Macarena Guevara quiere una foto. ¿Es de esa Maca que haría la foto? Perfecto. Entonces ya hicimos el 2. Recuerden que para analizar el límite de una función en un punto cualquiera, en ese punto no hace falta que ese punto pertenezca al dominio de la función. Puede no pertenecer al dominio. La pregunta es ¿por qué? Como siempre. Y porque el límite se toma en un entorno reducido del punto. No me hace falta no me hace falta que suceda no me hace falta saber lo que sucede en el punto A. Preguntas de esto. Macarena Guevara, ¿tenés micrófono? Sí, profe. No sé dónde estás. A ver. Te hago una pregunta. ¿Qué tal estuvo la explicación de todo esto? Bien, o sea, yo lo entendí bastante, venía como medio perdida con eso, pero ahora sí. ¿Un poquito más? Un poquito más, sí. Está bueno. Sí, Un poquito sí. más está bueno. Bien. Fíjense que acá los límites laterales son diferentes, que no es que sean diferentes. Uno no existe directamente. Por eso yo lo corregí al Rocco cuando el Rocco dijo los límites laterales son distintos. No, no son solamente distintos. Uno no está directamente. Espero que el Rocco se haya dado cuenta ahora de esto. ¿Sí? Sí, estoy bien. Ejercicio 3. Dijimos que A pertenece al... Perdón, ejercicio 1. Dijimos que A pertenece al dominio de la función. Eso ya lo habíamos aclarado. Límite para X que tiende a A de la función. ¿Existe o no? Mirá, tenés para pensarlo con este. Estos dos tienen algunas cosas parecidas. Por derecha, el límite de derecha no existe tampoco en este, ¿no? O me estoy confundiendo. Pero Mateo, ¿por qué no me contestás lo que te pregunto? Porque vos me contestás cualquier cosa. Perdón, pensé que me había preguntado. Nada que ver. Dale. No, a ver, Mateo, dale, contestá. ¿cuál es la pregunta entonces? Claro. Si el límite existe. Para mí no. El límite, todo esto no existe. Bárbaro. La respuesta es correcta. La segunda parte de la pregunta ahora. Dale. ¿Por qué no existe? Claro. Eso Porque es lo el que vos límite estabas por contestando. derecha no existe. Porque el límite por izquierda, o sea, viniendo por acá, la función es f de a, como alguien había preguntado recién muy correctamente, pero el límite por derecha no existe. Como los límites son diferentes, en realidad uno no existe, por eso son diferentes, el límite no existe. Chao. La función es discontinua esencial. No tiene límite la función es discontinua esencial, ¿eh? Eso hay que sacárselo de la cabeza. Martí, ¿cómo estuvo la aplicación de esta? Bien, o sea, no estaba prestando atención, profe, la verdad. Pero sí, sí entendí, esa sí la entendí. La 1 sí, después me re perdí con la 2, la 3 y la 2 y la 3, porque yo puse como al revés los números, entonces, bueno, nada, pero eso me fijo después.
Bueno, y si no entendés, me mandás un mensaje que diga, profe, me equivoqué con el 2, con el 3, veamos, y lo vemos. Pero, gente, seguimos con el comentario de Macareno, con el comentario me parece que recién del Santi. Tengo que ir entendiendo de a poco, un poco más. Hagamos el 4. El 4 es este, ¿no? No este. Este es el 4. Hagamos el 4. Este. Ya dijimos que A pertenece al dominio, porque levantando una vertical, corto la gráfica. Veamos el límite. Veamos el límite. O sea, esto es lo que pregunto. Límite para x que tiende a A de la función. ¿Existe? El que conteste, yo preferiría que contestara otro que no haya contestado ya. El que conteste tiene que saber por qué. El límite. ¿Existe sí o no? No quiero, gente, no me hagan preguntar con el dedo. Dale, Bruno. El Bruno Virini. ¿Virini? ¿Está bien dicho el apellido, Bruno? ¿Virini? Abrí el micrófono y contéstame, dale. Es correcta tu respuesta. Existe el límite. Ahora yo quiero que me digas por qué. Bien, espero. Me tiene que decir por qué existe. Existe porque hay tanto el límite por izquierda como por derecha. Hay límite. ¿Y son iguales o son distintos o qué? Yo creo que son distintos. Porque se llama infinito, pero el de la derecha va a ser más. Bruno, fíjate. Para X que tiende a... Acá está el otro punto, ¿no? No lo dibujé, no le di bola, pero lo importante es lo que pasa acá, fíjate. Cuando yo me acerco a X por valores menores que A, ¿a qué valor tiende la gráfica? O sea, este es el límite por izquierda, este punto. Ahora fíjate cuando me acerco a X por valores mayores. La gráfica, ¿a qué valor tiende? Y también a este. Quiere decir que el límite por izquierda y el límite por derecho coinciden. Si coinciden, el límite existe. No está el punto, eso es lo que desorienta, gente. Lo que desorienta acá es que no está el punto. ¿Qué te importa lo que no esté el punto? Recuerden, no pienso, no analizo lo que pasa en el punto A, analizo lo que pasa en las cercanías del punto A. Porque para definir el límite, yo tomé un entorno reducido. Por favor, recuérdenlo siempre. El límite se define sobre un entorno reducido. Eso lo tenés que escribir varias veces. Porque es un concepto que lo tenemos que incorporar. Lo tenemos que incorporar. Estuvo más o menos este concepto que tratábamos de emitir con Bruno. Si las líneas son iguales de los dos lados, izquierdo y derecho, de a los dos límites son iguales. Mirá lo que dice Brian. Brian dice que si la gráfica vienen hacia el mismo punto, el límite existe. Es eso. Porque por izquierda y por derecha del punto A se acercan a ese valor. El límite existe, es L. Si las gráficas tienen esta disposición, o sea, fíjate,
en vez de la gráfica hacer así, hace así, y tienen una altura de separación, acá los límites laterales son distintos. Este va a ser el límite por izquierda y este va a ser el límite por derecha. Porque el límite se acerca por el valor de X, pero me da resultados en el eje Y. Entonces, acá definimos perfectamente lo del gráfico del 4. Veamos ahora acá. ¿Me entendieron lo que dije? O sea, ¿el gráfico 4 está claro? ¿Está claro como aplicación? Veamos este que sería el 5, el caso 5. Miren el caso 5, fíjense si A pertenece o no pertenece al dominio. Paren que lo voy a dibujar más grande. Esto es X igual a A. Y entonces pregunto, ¿A pertenece al dominio? La función es continua en A. ¿Cuánto vale el límite para X que tiende a A? Son las 3 preguntas que estamos contestando. Tenés que copiar el dibujo y contestarme. Prefiero que conteste a alguien que no haya contestado todavía. Vamos. Profe, por ejemplo, ¿va a ser algo así o no? ¿Quién Por va a hacer ejemplo, algo un así? parcial. Sí. Sí. Sí, los parciales y los finales son así, mirá. Voy a borrar esto, total, ya lo. El final de marzo. Seis alumnos seguidos entraron y les pregunté, ¿el punto A pertenece al dominio de la función, sí o no? ¿El punto B pertenece al dominio de la función, sí o no? Primera pregunta. 6 alumnos seguidos me contestaron mal. No le volví a hacer otra pregunta, ¿eh? Se fueron a su casa con un 2. No saber definir dominio de funciones es imposible que entiendas cualquier otra cosa dentro del análisis matemático. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate cuánto de importante es, Marti, saber todo esto, ¿no? Viste que yo me río con ustedes cuando ustedes dicen línea o cuando ustedes... Pero hay que tratar de ir hablando lo mejor posible. Cuando lleguemos a fin de año tenemos que hablar, tenemos que poder hablar en idioma matemático. Como dijo el Nico, como dijo Francisco, ¿eh? No, ninguno de los dos pertenece. A no pertenece porque es una asíntota vertical y B no pertenece porque tiene un hueco. Tiene un punto vacío. Fíjate, por B trazar una vertical. ¿Cortás algún punto de la gráfica? No. ¿Y cómo sería el No corta límite por ninguno. izquierda y derecha en esa? No, otra cosa es el límite, Fran. Otra cosa es el límite. No, yo Otra le cosa pregunto es... por curiosidad. ¿Cómo, Fran? Perdón. Por curiosidad le pregunto cómo es el límite por izquierda y derecha de esa. ¿En el punto B o en el punto A? En el A. En el A es por izquierda más infinito. Y por derecha del punto A más infinito. El límite por derecha y el límite por izquierda son diferentes. Los dos valen infinito positivo. Pero son diferentes porque este infinito puede ser distinto que este otro infinito. Los infinitos no son comparables. En cambio, el límite en el punto A, en el punto B, fíjate, cuando yo me acerco a B así, la gráfica trata de acercarse a este número. Entonces, S es L. El límite en B sí existe. El límite por derecha y por izquierda vale el mismo número.
Porque esta es una discontinuidad evitable y esta es una discontinuidad esencial del salto infinito. Profe, Sí, Juan. ¿cómo sería un ejemplo en el que el límite viene menos infinito? Está, listo. El límite por derecha del punto A vale menos infinito. Claro, va bajando. No me digan el límite tiende. No es el límite tiende a infinito. El límite es infinito. Menos infinito en este caso. Profe, Te escucho, Brian. entonces en el gráfico ese que tenemos que responder ahora las 3 preguntas, ahí ya no pertenece el dominio, ¿o no? No entiendo. No sé, vos decime. O Si sea, yo levanto una vertical por el punto, si yo levanto una vertical por X igual a A, o sea, por ese punto, ¿corto la gráfica o no? no. No, no la corto. Entonces, A no pertenece al dominio. Te juro por Dios que no pertenece. Porque Ah, ahí tengo va. paréntesis acá y paréntesis acá. No es como el caso que yo graficaba antes que hacía así. Y acá tenía paréntesis, pero acá tenía el punto. Acá no tengo el punto en ninguno de los dos casos. A no pertenece al dominio. Es continua la función en A, más vale que no, miren el salto que tiene. Ahora veamos, ¿el límite existe? ¿El límite existe? Sí, pero no coinciden. Pero entonces no existe el límite, Juancito, si no coinciden. Si el límite por izquierda es este, y el límite por derecha es este, si el límite por derecha y por izquierda son distintos, el límite no existe. Cuando yo digo el límite existe, es este límite. Por derecha existe, por izquierda existe. ¿Son iguales? No, listo, no existen. ¿Sí, Juan? Sí, me había olvidado de concepto. Bien. Nico, ¿está un poco más claro ahora que vos pusiste que sí existe? Si los laterales existen, pero son distintos, el límite no existe. Estoy ¿Y ahí a tratando de cuánto hablar con Nico iríamos? Godoy. Pará, Brian, dame un segundo. Con Nico Godoy. El Nico Godoy puso sí existe. Acá el límite no existe. No existe el límite. Porque los laterales son diferentes. Los laterales existen los dos. Pero para que exista el límite, además de existir los dos, tienen que ser iguales. Y si la función no tiene límite, es una discontinuidad en x igual a A esencial. Entonces acá puede venir la pregunta de la Marti. La Marti podría decir, ¿y siempre que el límite no existe es una discontinuidad esencial? Sí, Marti. Cuando el límite no existe es una discontinuidad esencial. Ahí va Santi. ¿Recibiste, Santi, o no? ¿Todo bien? Sí, ahí me llegó la foto.
Sí, Marti, hacemos otros. Hacemos otros. Pero estoy esperando que alguien me pregunte de todo esto. Tienen medio todas las posibilidades acá, gente, ¿eh? De acá están pudiendo estudiar continuidad y clasificación de discontinuidad para los parciales, leyendo un poco el apunte teórico, están para rendir el tema con esto, ¿eh? Porque esto explica, el apunte de Dante Quinteros te da un poco más de letra para que puedas expresarte más correctamente. La función y igual a f de x y x igual a A pertenece al dominio de la función, el límite de la función para x que tiende a A por valores menores. ¿Cuánto vale? El límite para x que tiende a A por valores mayores de la función. ¿Cuánto vale? ¿Entienden el gráfico? Copien, piensen y hacemos. Profe, X tiende a menos y X tiende a más. No. X tiende a A por valores menores, o sea, por acá. Y X tiende a A por valores mayores. Ah, ok. Si A vale 5, este es 3, 4, 4,5, 4,6, 4,7. Y si A vale 5, este sería 7, 6, 5,5, 5,4, 5,1. Recuerden que esa notación es la que decíamos en algún momento que es bastante horrible, porque ese más y ese menos parece cualquier cosa. Bruno, vos decís, ¿está claro, Bruno, entonces ahora el A menos y el A más? No escuché, ¿puedes repetirlo de A menos? El A menos quiere decir por valores menores que A. Es decir, si A vale 5,
tender a 5 por valores menores, o sea, x tiende a 5 por valores menores, sería 4, 4,5, 4,6, 4,9. O sea, me acerco a 5 por este lado. Y por valores mayores sería 7, 6, 5,5, 5,2, 5,1. Entonces se movería el punto. ¿Cómo, Fran? Perdón. No se movería el punto si vendría de otra parte. No, no se mueve. ¿Qué punto se mueve? ¿El 5? El punto en A. No, no se mueve. Si vos tenés el 5 acá, y vos te querés acercar al 5, tenés un eje y te querés acercar al 5, te puedes acercar por valores menores o por valores mayores. ¿Sí o no? ¿No, Fran? Sí, entendí mal. Decime, Fran, un número que esté cerca del 5. Cualquiera. 4,5. 4,5. ¿Te estás acercando al 5 por valores mayores que 5 o por valores menores que 5? Menores. Decime un número que esté más cerca del 5 que 4,5, también por valores menores. 4,9. 4,9. Esto te va a dar por resultado en el eje Y el límite por izquierda. Porque te vas sacando por izquierda, por valores menores. Ahora decime un número que esté cerca del 5, pero que sea más grande que el 5. 6. Perdón, no escucho. 6. 6. Decime ahora un número que esté más cerca del 5 que el 6 por valores mayores. 5,1. 5,1. ¿Hay algún número más cerca del 5 que el 5,1? Sí, infinitos. Porque entre dos números infinitamente próximos hay infinita cantidad de números. Che, loco, eso lo decían los griegos. Yo creo que ni ellos entendían cuando lo decían. Entre dos números infinitamente próximos existen infinitos números. Entre dos números infinitamente próximos existen infinitos números. Esto yo estoy seguro, pero mira, me jugaría un ojo. Que ni los griegos lo entendieron, pero lo enunciaron ellos. Densidad de puntos, dijo Jerónimo Rodríguez. El Jero dijo de densidad de puntos. Sí, es eso. Es la densidad de los números reales dentro del conjunto, por ejemplo, de los racionales. Se dice que el conjunto de los reales es un conjunto más denso, tiene más números, más puntos en la recta de los ejes, del eje real que del eje de los racionales, por ejemplo. Por eso, como dice Brian, entre el 5 y el 5,1 hay infinitos números, aunque sean muy chiquitos. Sí. Listo, ya estamos entendiendo este concepto. Disculpen. ¿Entendieron la idea esta del me acerco? Porque estuve jugando con mi compañero para que todos pensáramos, ¿no? Para que todos pensáramos. Todos tenemos que entender qué es esto de me acerco mucho, me acerco por derecha. Siempre, si vos pones la distancia que hay entre X y eso, va a ser positivo, nunca tenés que representar negativo la cantidad que hay entre un valor y otro. Sí, Santi, lo que vos decís es muy correcto. Lo que pasa es que, digamos, ese concepto de distancia positiva
Es un concepto de valor absoluto que lo vamos a analizar ya la semana que viene. Y porque lo que necesito para la semana que viene es que ustedes interpreten correctamente todo esto. Porque si no, no les puedo escribir nunca la definición completa del límite. Mirá, en los primeros años de mi carrera como docente, yo decía, límite. Acá está la definición, acá está el gráfico, vamos a otro tema. Una pavada, perdón, casi me voy al diablo. Una pavada. No, te juro por Dios que no es una pavada. Porque entonces los alumnos no entendían nunca nada. Y lo que estudiaban era de memoria. Y cuando yo después les tomaba en el examen, el alumno que me decía exactamente lo que yo había dicho, lo aprobaba. Y el que no me decía exactamente igual, pum, le encajaba un 2. Hasta que me agarró un profesor, este profesor que yo a veces les cuento, el ingeniero Sánchez, y me dijo, lo que pasa es que tus alumnos no te contestan bien porque vos les explicás mal. Porque vos no te tomás el tiempo para explicarle el concepto de límite. Y yo le digo, ¿cómo que no, ingeniero? Me paso una clase explicándoselo. Y entonces, el viejo Sánchez, viejo dicho con el mayor de los respetos, el viejo Sánchez, se paró frente a un pizarrón, me hizo sentar a mí como un alumno más, y yo tenía una vergüenza atroz. Pues yo decía, ¿cómo puede ser que no sepa una cosa tan tonta como el límite? Y me lo explicó así, en varias etapas. En varias etapas. Bueno, ya nos ha llevado 2 o 3 clases. Entonces ahora, vos tenés que poner tu parte. ¿Cuál es tu parte? Habiendo entendido esto que decía la Marti, voy a poner el concepto, la cara de la Marti y de la Maca cuando dijeron, entendí un poquito mejor. Pero varios lo han dicho, ¿no? Varios lo han dicho. Si vos entendiste un poquito mejor, ahora tenés que ir al apunte de Dante Quinteros y sentarte a tratar de leer lo que dice el apunte, porque la semana que viene vamos a poner la definición con distancia, valores absolutos, un montón de términos nuevos. Tenés que repasar el concepto de límite, que es lo que hemos visto ahora, de entorno reducido, de entorno y de entorno reducido, de radio del entorno. Tenés que estudiar eso, tenés que ir a estudiarlo ahora, para poder seguir entendiendo. Profe, pregunta. Entonces, al final, el último... ¿Cómo? Al final, el último ejemplo, ¿pertenece o no pertenece? Sí pertenece. Pertenece al dominio. Sí pertenece porque tiene imagen, mira. Sí. Bueno, no, paren. Pero esto lo pueden hacer ustedes para la semana que viene. Háganlo ustedes para la semana que viene. Háganlo ustedes háganlo, pero sin preguntarle a nadie. O sea, no vale preguntarle a otro, vale equivocarse por uno mismo. Ahí iba, profe. Entonces, claro, porque no sabía cómo definir, o sea, responder a la pregunta de el límite de la función de los menores y los mayores. Lo que sí pude descifrar, es que el límite izquierdo no es igual al derecho. Entonces, no existe un límite. ¿O no? ¿Qué tal si lo escribí y me lo mandás en un mensaje? Bueno. No quiero decirlo a todos. Tengo 85 personas escuchándome. No quiero decírtelo a vos y decírselo a todos. Si vos me lo mandás en un mensaje, yo te lo contesto solamente a vos. Porque lo más importante es poder sacarlo uno mismo, o poder equivocarse uno mismo. Gente, hoy hemos hecho un avance atroz en esta clase. Un montón de gente que no había hablado nunca empezó a hablar, y eso está muy bueno. Y por eso yo quiero, como siempre, agradecerles, ¿no? Vieron que yo siempre termino estos encuentros agradeciéndoles un montón. Porque ustedes son unos capos, loco. Ustedes son los que aprenden. Ustedes son los que tienen la capacidad para aprender. Entonces, la capacidad para aprender no quiere decir que sean inteligentes. Son inteligentes cuando además estudian. Porque si vos no estudias no va a entender nada, de la clase que viene. ¿Te das cuenta? Mi vieja recién sentada acá al frente mío, tomando mate conmigo, escuchó la clase del límite y se fue entendiendo todo, pero como no va a ir a estudiar
pasado mañana no va a entender más nada nuevo y la va a escuchar de nuevo la clase la semana que viene con otro grupo, con otro curso, y para ella va a ser todo nuevo, porque en la cabeza no tiene nada, no estudió nada. Pero vos tenés el apunte de Dante Quintero, estudiarlo de ahí. Lanfranco, yo te mandé la foto. Y me dice el Mateo que avanzó mucho. Bueno, gracias a todos por los conceptos que siempre le ponen a la clase, pero recuerden, es como felicitarse a ustedes mismos, porque ustedes también hacen mucho por la clase. No es solamente que yo vengo y hago chistes tontos, ¿eh? No, ustedes también le ponen la intencionalidad. Ahora, me gustaría también escuchar a muchos otros, como siempre, ¿no? Me va a gustar escucharlo al Fede, pero no sé, Fede Wendler, ¿cómo sería el apellido? Fede, ¿cómo es tu apellido? Wedemeyer. ¿Así está bien dicho? Fede? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, a lo mejor en la próxima clase el Fede se anima a decir algo, o no sé, o mi otra compañera que está acá al lado, está de cabeza, Natalia, pero no sé el apellido de Natalia. Natalia, ¿cómo es tu apellido? Natalia Avendaño, ¿será? Avendaño. Sí, profe, Natalia Avendaño. Bien, entonces a lo mejor la Nati, además de poner su foto derecha, a lo mejor la semana que viene se anima a hablar y a decir algo y a contestar, o Nicolás Godoy, o el Jero Rodríguez, que a veces también hablan, o Raúl Funes, o mucha gente que no la he escuchado nunca. ¿Por qué está bueno hablar? Porque si te equivocas conmigo en clase, y a lo mejor después no te equivocas más. Y eso está bueno, loco. Está bueno no equivocarte en el parcial o en el examen. Yo no quiero decir que si vos hablas mucho, después no te vas a equivocar, pero sabes que tenés menos probabilidad de equivocarte. Profe. Escucho, Lanfranco. Saliendo de tema, perdón. Las tutorías de los miércoles, sí. ¿Por qué de física? Es de 4 a 6, ¿no? No me acuerdo. ¿Cómo me gustaría acordarme para que... Bueno, lo había visto que era los miércoles, no me acuerdo, de 4 a 6 o de 5 a algo. Dame un segundo que ¿Por qué temas van? La tutoría del miércoles es de física 2. No. La tutoría de física 1 es el martes de 3 a 5 y el viernes de 5 a 7. Bueno, este viernes. Y la tutoría del martes y del miércoles de física 1, física 2 es el tema que vos quieras, porque contesto preguntas. En la tutoría del viernes de clase. En la tutoría del viernes yo te explico. Por ejemplo, este viernes voy a explicar óptica. Viernes, perdón, de 3 a 5, ¿dijo? No, fíjense el horario en la página de internet de la facu. Listo. Genial. Para que lo tengan bien anotado, nada más. Sí. Ahí puso el máximo, gracias Máximo. El Máximo puso el link para entrar. Ahí entren y vean, están todas las tutorías puestas. Bien. Gente, los dejo liberados y me autolibero. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Estudien, síganse cuidando y bueno, enormemente agradecido por los conceptos de todos nosotros, que está bueno eso, y a seguirle poniendo pila. Si ustedes no estudian, todo lo que hacemos acá no sirve para nada, y a mí no me gusta trabajar al vicio. Yo no vengo a trabajar solamente por lo que me pagan. También trabajo para que la semana que viene ustedes sepan un poquito más qué es estudiar. Estudiando, esa es la parte que nos falta. Dale, Bruno, dale. Así conversamos la clase que viene. Está bueno conversar, gente. No hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza. Poné la cámara y que todos nos riamos un rato. Escúchame, si pongo la cámara yo, no la vas a poner vos, que tenés mucho mejor aspecto que yo, seguro. Recuerden, la cámara es para dos tipos de gente. Para los lindos y para los caraduros.